minutos, son análisis de riesgos no preliminares, son análisis de riesgos para puesto de trabajo. Son diferentes, son completamente diferentes. Estos son de los preliminares y hablemos entonces de los que son para identificar situaciones en el puesto de trabajo. Identificación de peligros y evaluación de riesgos, a lo que se le denomina hiper. Identificación de, son las siglas, identificación de peligros y evaluación de riesgos, hiper. Esta es un análisis de riesgos muy ocupado, muy utilizado, muy funcional para los sistemas de OSHA. Entonces, ¿vale mucho la pena? Sí. No es tan profundo, hay elementos que no toma en cuenta, elementos que sí, ahorita lo vamos a ir viendo, y es muy sencillo. Primero, los tipos de riesgo son 5: trivial, tolerable, moderado, importante y crítico. 5 tipos de riesgo que tiene. Quiere decir, se identificaron peligros y ahora se toman en cuenta los riesgos. ¿Cuáles son? Te los leo, ya los tienes en pantalla, pero te los leo. El trivial: aquel riesgo que ha sido controlado y no representa una amenaza a la integridad de los trabajadores. O sea, pese que ya está controlado, se llama trivial porque a lo mejor y muy probablemente no llega a suceder algo, pero siempre hay una posibilidad. Siempre existe la posibilidad, entonces por eso es trivial. Riesgo tolerable: a pesar de no necesitar una acción que lo revierta, estos riesgos deben mantenerse vigilados para asegurarnos de que no dañen la productividad. Entonces son situaciones en las que sí, ya está detectado, está controlado, pero de igual aquí hay vigilancia. En el trivial quizá no tienes tanta situación de vigilancia. Moderado, importante y crítico, esos son los que más nos interesan. Moderado: aquel que requiere alguna acción para ser revertido de forma permanente. Importante: cuando el proceso debe ser detenido hasta que el riesgo sea mitigado. Y el crítico: cuando la situación pone en peligro la integridad de las personas o bienes materiales, el proceso queda prohibido. Escúchame bien, prohibido. No se debe realizar. Y es crítico, ¿por qué? Porque hay posibilidades de una pérdida. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿cómo funciona esta cuenta matemática de convertir un peligro a un riesgo, de cuantificar el peligro? El riesgo es igual a P más E por S. Probabilidad más exposición. ¿Qué tan probable es que suceda? ¿Cuánto tiempo está expuesto? Por la severidad. ¿Qué tipo de lesión pudiera tener si sucede? A eso se refiere la severidad. Riesgo, probabilidad. ¿Qué tan probable es que suceda? Por la más la exposición por la severidad. ¿Cuánto tiempo está expuesto? ¿Por cuál sería el daño? Y entonces, de ahí salen las medidas de control, salen los números de trabajadores y las normas que lo justifican como un elemento extra. Vamos a hablar de la evaluación hiper. Para la evaluación hiper, la exposición la vamos a determinar bajo estos 3 elementos: exposición baja, media y alta. Baja, media y alta. Dependiendo, fíjate, esto es mucho de sentir, de corazonada, mucho de experiencia también. Sin embargo, no es cuantificable. Es de una situación que es cualitativa, vamos a crear una cuantitativa. Por lo tanto, si yo siento que alguna de estas 3 definiciones embona con la situación que yo tengo enfrente, es la que yo voy a ocupar, ¿sale? Y le voy a dar el valor que tengo aquí, 3, 5 o 9. Baja: el incidente se ha presentado una vez o nunca en el área durante un año. Media: el incidente se ha presentado entre 2 y 11 veces en el área durante un año. Alta: el incidente se ha presentado 12 veces o más en el área durante un año. Entonces, dependiendo de esta exposición que ha habido a la situación y se ha presentado el evento, yo le doy una calificación de 3, de 5 o de 9. Eso es la parte de la exposición. Ahora vamos a hablar de la severidad. ¿Qué tan severo es? Puede ser ligero, puede ser dañino o de extremo daño. Le vamos a dar 4 cuando es ligero, 6 cuando es dañino y 8 cuando es de extremo daño. Entonces, ligero: cuando requiere de primeros auxilios menores, rasguños, contusiones, erosiones leves, no hay mayor problema. Básicamente estamos hablando de lo que en algunas plantas llaman sin pérdida de tiempo laboral o primeros auxilios.
Daño, se ocasiona daño. Lesiones que requieren tratamiento médico, esguinces, torceduras, quemaduras y fracturas. Estas ya requieren de incapacidad. Por lo tanto, hay pérdida de tiempo laboral. Ya brincan a, requieren seguridad social, requieren de una, pues básicamente de una atención médica. Fatalidad, extremo daño para cuadriplegia, ceguera, incapacidad permanente, amputación y mutilación. Si de haberse ocasionado el daño brinca a que fue fatal, ocasionó ceguera, incapacidad permanente, amputación, mutilación, entonces se considera como de extremo daño. Y lo único que tenemos que hacer es esta tabla. Con esto nosotros determinamos, sácale un screenshot para que tengas la tabla de cada una de estas. Si no, esta misma conferencia va a estar cargada en YouTube, la puedes volver a ver sin mayor problema para que ahí tengas la screenshot. Muy bien, vamos a hablar de exposición. De exposición decíamos que había baja, media y alta, tengo estos puntos. Y de severidad, ligero daño y de extremo daño. Entonces yo ya lo que hago es multiplicar, por ejemplo, 3 por 4, 12, ¿no? 3 por 6 o 3 por 8, ¿sale? Entonces me va a dar aquí, en base a una multiplicación de la exposición con la severidad, yo voy determinando. Y el riesgo está en riesgo bajo, los que están en blanco, amarillo como riesgo moderado, importante como riesgo, los rojos, y el rojo encendido, que es el último, riesgo crítico, que es de 60 a 72. Tómale un screenshot y ya tú vas a determinar justo con esta tabla qué es lo que tú estás, cómo estás evaluando el riesgo. Y ya tienes una probabilidad. ¿Sale? ¿Vale? Ese es justamente el objetivo. Y bueno, al final pudieras apoyarte en hacer una tabla que te permita tener todos estos elementos. Uno es el proceso. Describe tu proceso. Describe la actividad que hacen las personas, el puesto de trabajo también descríbelo, la fuente de peligro, el tipo de incidente potencial, qué es lo que potencialmente pueda ocurrir, la medida de control. Puedes hablar de dos, medida de control existente o medida de control por colocar. Normalmente aquí hablamos de medidas de control existentes. Y las medidas de control pueden ser administrativas, pueden ser de medio ambiente, pueden ser operativas, pueden ser de ingeniería. Tú vas a determinar tus medidas de control. Y entonces ahora sí multiplicas probabilidad por severidad y te va a dar la evaluación del riesgo, que lo vas a determinar en base a esta tabla que ya tenemos aquí, que ya te expliqué, y que lo único que tienes que hacer es evaluarlo justamente. Y entonces determinas el nivel de riesgo. Al determinar el nivel de riesgo, entonces metes una medida de control. Ahora sí, en base a el nivel de riesgo que tú